Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Los estoy viendo aquí a través de la pantalla, pero también les estoy hablando al oído. Porque, bueno, este es el podcast, ¿no? La Escuela de Sentido. Este es el capítulo número 2. Yo les prometí que íbamos a hacer un capítulo semanal y esta es la idea, es lo que puedo aportar. Bueno, vamos a ver. Antes que otra cosa suceda, quiero mantenerme en el tiempo. La vez pasada me pasé y tal es mi compromiso que voy a poner aquí un timer, ¿no? Un contador. Ay Dios, que me va a informar cuánto tiempo me falta y así puedo ir apurando el paso y puedo este, cumplir con mi cometido. Bueno, vamos a ver. Decía que lo primero era invitarlos a todos ustedes para que me siguieran, para que nos siguieran en las diferentes redes sociales, ¿no? Yo les había explicado aquí que la mesa común es este grupo, es este conjunto de personas que nos denominamos Homo Prudens y que tenemos la obsesión, la sana obsesión de meditar, de pensar, de reflexionar en torno a los recursos humanos y a partir de estas reflexiones y a partir de nuestras propias experiencias profesionales derivar una serie de contenidos que puedan ser de utilidad para las personas que, bueno, pues tienen interés en estos tópicos, ¿no? A lo mejor son académicos, tienen algún interés intelectual, pero también puede ser que se trate pues, de una empresa, ¿no? Las empresas dependen de las personas. Y las personas no son mercancía. ¿Ok? Bueno, entonces pueden encontrarnos como en el Twitter. A ver, voy a revisar porque, ¿saben que se me olvida? Porque es difícil, pues, ¿no? O sea, encontrar. Bueno, se llama, el handle en Twitter es @PrudenceHP, ¿ok? O pueden buscar HP Management también, ¿no? Entonces, @PrudenceHP, @PrudenceHP, @PrudenceHP. Y es lo mismo para Facebook, si mal no recuerdo. Para Facebook, en Facebook, vamos a ver. Sí, en Facebook es igual. Tengo una página ahí que se llama así, se llama HP Management, pero la dirección es Prudence HP. Prudence HP. Prudence HP. Y también pues en la página que es el website de Homo Prudence, que es homoprudence.com. Ahí vamos agregando poco a poco material. ¿Y qué más? Bueno, pues en YouTube, claro, en YouTube, porque ahí voy a subir yo el video pues de la grabación de este podcast pues buscas como Homo Prudence en YouTube y ahí va a aparecer. Bueno, espero que podamos entrar en diálogo, que podamos entrar en comunicación. Vamos a ver, vamos a ir al punto. ¿De qué estamos hablando hoy? La edición pasada, el capítulo pasado, pues era una presentación, básicamente, ¿no? El capítulo número 1. Ahora, yo quiero hablar quiero hacer una visión general del management o de la gestión y quiero empezar desde lo que a mi juicio es lo fundamental, que es la autogestión. Yo creo que no hay gestión posible si no hay autogestión. Yo creo que no hay desarrollo posible si no hay autogestión. Yo creo que no hay diálogo posible si no hay autogestión. Yo creo que no hay nada posible si no hay autogestión. Yo quiero colocarle de vuelta a los seres humanos sobre sus espaldas una carga benéfica, una carga que conviene, y esa carga es la responsabilidad. Nosotros estamos viendo cómo las sociedades tienden a desembarazar a las personas de la responsabilidad. Entonces yo lo decía, creo, me parece que lo decía en el capítulo pasado, no me acuerdo, pero casi siempre lo digo y así que lo voy a repetir otra vez. Si tú quieres seducir a alguien, si tú quieres convencer a alguien de que te siga, de que camine detrás de ti, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es señalarle que no tiene la culpa de nada. Tú dile así, tú no tienes la culpa de nada. Tú eres una víctima.
Es el sistema opresor el que te mantiene en tu posición. Tú eres inteligentísimo, qué bárbaro, eres brillantísimo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de tu talento. Entonces, ¿qué sucede? Que los demás dicen, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque nosotros mismos tenemos en nuestro interior este diálogo interno que es siempre de carácter justificatorio, ¿verdad? Si nos va mal en la vida, creemos que es mala suerte. Si le va, si le va mal al otro, a otra persona, al vecino, pues se lo merece. Él sí se lo merece, no es mala suerte, lo que pasa es que es muy tarado, es muy idiota. Pero ¿qué pasa si me va bien a mí? Bueno, pues si me va bien a mí es porque me lo he ganado a pulso, gracias a mi talento y a mi esfuerzo, bla, bla, bla. Y si le va bien al otro, qué suertudo es. Si es un bruto, es un asno. Lo que pasa es que ha tenido buena suerte. ¿Les parece familiar esto? Perdonen que me mueva tanto aquí, pero es que se está moviendo la silla y... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que por ahí van los tiros? Entonces, yo insisto en la idea de la recuperación de la responsabilidad. Yo tengo aquí delante de mí las notas, ¿no? Siempre tengo aquí 5 notas que voy a ir trabajando. Y la primera habla precisamente sobre la importancia de la autogestión. Quien no es consciente de su paso por el mundo está desperdiciando su vida. Eso digo yo. Y aquí la palabra clave es ¿cuál? Así les digo siempre a mis alumnos. A ver, deténganse aquí. ¿Cuál es la palabra clave? Pues me resulta claro que la palabra clave aquí es consciente. Quien no es consciente de su paso por el mundo está desperdiciando su vida. Vivir plenamente es ser auténticamente consciente, otra vez, de nuestras posibilidades. Quien no es consciente, quien no camina, o quien no se esfuerza, o quien no busca recuperar esta conciencia, o tener o adquirir esta conciencia, es alguien que no es dueño de sí mismo, ¿no? No tiene este señorío de sí mismo que se dice, no, que va. Es alguien que está ahí nomás viviendo a la deriva, ahí se va, a ver qué es lo que trae el día, ¿no? Ya mañana ya veremos, pasado pues igual, ya iremos viendo como venga el día, pues, ¿no? Como se vaya poniendo la cosa, pues ahí voy reaccionando. Somos seres reactivos. Entonces, no hay autogestión de ningún tipo. Para gestionar recursos, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es saber cuáles son esos recursos. Por ejemplo, si yo quiero organizar una fiesta, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que conocer para saber para saber qué tipo de fiesta es, pues tengo que saber el dinerito. ¿Cuál es el presupuesto? Si tengo $20,000, pues va a ser muy diferente a si tengo $500, ¿no? Entonces, yo no puedo determinar cómo ha de ser esa fiesta, yo no puedo empezar a organizar nada hasta que yo conozca cuáles son mis recursos, no solamente económicos, ¿no? Tiempo, día, lugar, quiénes vendrán, en fin, toda la información posible. Entonces, conocer esa información, ese estado de la cuestión, es tener conciencia. Ahora, la autoconciencia, pues es el paso previo a la autogestión. ¿Qué tienes? ¿De verdad qué tienes? ¿Cuáles son tus recursos? Y en esto es muy, muy sensato buscar la opinión de los demás. Porque nosotros obviamente estamos profundamente sesgados, ¿no? No todo lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos es verdad. Es más, muchas de las cosas que nosotros creemos sobre nosotros mismos son pamplinas, son mentiras, son tonterías, son fantasías. Entonces, lo primerito es la toma de conciencia. No basta solamente tomar conciencia, though, como dicen aquí, ¿no? Sin embargo, no basta solamente tomar conciencia. Además, es necesario realizar un profundo balance personal que me auxilie a entender cuál es mi verdadera situación, ¿ya? Es decir, bueno, lo primero,
tengo que autogestionarme. Segundo, balance. Como decía, ¿no? ¿Con qué cuento? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Racionales, ¿no? Realistas. ¿Hacia dónde debo dirigirme para rendir más y mejores frutos? Yo insisto mucho en esto porque vivimos rodeados de un discurso bastante simplón que pretende engañarnos, haciéndonos creer que podemos hacer todo lo que queremos, ¿verdad? Y eso pues evidentemente no es así. Eso es mentira. Tenemos limitaciones, los seres humanos tenemos límites, como todo en la vida tiene un límite, ¿no? Tenemos límites de tiempo, de espacio. Yo estoy aquí hablando contigo, pero tú estás haciendo otra cosa, no sé, en algún lugar remotísimo. Y lo más probable es que tú y yo nunca nos conozcamos personalmente. No es lo mismo la situación de una persona con 20 años que una persona como yo, que mañana cumplo 45. ¿Verdad? Pues no. Si yo, por ejemplo, yo en este momento me planteo el sueño y digo, ahora que cumplí 45 años, creo que es un buen momento para que yo me convierta en un tenista profesional. Oye, pues la gente va a voltear a verme y va a pensar que estoy bromeando o que estoy borracho. Porque eso es una imposibilidad determinada por mis circunstancias particulares. Entonces, conocer cuáles son mis circunstancias particulares tiene que ser parte fundamental. Ahora, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Cuáles son los caminos que efectivamente puedo recorrer sin violentar el principio de realidad? Hombre, a lo mejor no puedo convertirme en un tenista profesional, pero sí puedo fundar un club de tenis con mis amigos así viejones y ir a jugar ahí, no sé, los fines de semana o un día entre semana. Bueno, eso es realista y además creo que sería una idea positiva porque me ayuda a hacer ejercicio, me ayuda a socializar, me ayuda a distraerme, a relajar el estrés y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Ya? Ahora, bueno, voy a escribir un libro. Bueno, si quiero escribir un libro sobre, por ejemplo, los recursos humanos, pues seguramente lo puedo hacer. O sobre algún tema filosófico, seguramente lo puedo hacer. Pero yo no tengo nada que hacer tratando de escribir un libro sobre, qué sé yo, astrobiología. A lo mejor puedo reseñar la vida de algún astrobiólogo, pero hasta ahí yo no puedo escribir un libro cuya materia, cuyo tópico esencial sea la astrobiología, porque eso es un disparate, ¿verdad? La importancia de la autogestión, este es el punto número 1 de nuestro podcast. Digo también aquí que debo asumir la responsabilidad personal ante mi destino. Otra vez, ¿se fijan? Mi obsesión con esta palabrita. Debo asumir la responsabilidad personal ante mi destino. No soy una víctima. Esto es profundamente liberador. Quitarnos la etiqueta de víctima. Yo no soy una víctima. Yo no soy un ser débil despojado de todo poder sobre mi futuro. ¿Qué va? Yo no soy un accidente rodeado por millones de accidentes en expansión. La vida no cesa de hacerme preguntas y yo estoy dispuesto a responder. Fíjense que les decía que mañana cumplo 45 años y una cosa que me llena de mucha, pues de curiosidad y de frustración al mismo tiempo es ver a muchas personas que son de mi edad o quizá incluso un poco más jóvenes, personas que pareciera que están a 5 minutos de bajar a la tumba. Se quejan de todo, hablan como si fueran unos jubilados, unos retirados, unas personas que ya no pueden hacer nada en la vida. No, parece ser que no tienen más proyectos que repetir la rutina que los rodea, la rutina que los envuelve hasta que llegue el momento de partir. Y eso yo no lo entiendo, no lo puedo entender. No quiero entenderlo además. Porque es una estupidez, una tontería. Tenemos un montón de cosas por hacer, pero un montón de cosas por hacer, que tenemos que hacer, que estamos llamados a hacer. Y yo no sé tú, pero yo espero encontrarme con la muerte cuando esto ocurra, pues totalmente agobiado, agotado, cansado, exhausto de vivir.
consumiendo todos y cada uno de mis días hasta la raíz, para ganarle la partida final y que la muerte finalmente no me arrebate más que la respiración, que no me quite nada. Es importante haberlo dejado todo, ¿no? Me genera mucha frustración, pues, la gente que se abandona antes de tiempo. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Estamos hablando de autogestión, que es el tema del día de hoy. La historia parte de nosotros. Eso es lo que digo en el punto número 2. La sociedad es una suma de voluntades, muchachos. Es necesario que partamos de la idea de la persona, que es el centro, sin la cual nos encontramos en riesgo de someternos a los poderes totalitarios. Claro, eso ha ocurrido en la historia de la humanidad incontables ocasiones, ¿no? Tenemos el comunismo, tenemos el fascismo, tenemos regímenes totalitarios a lo largo y ancho de la historia. Ahí donde la persona no ha desarrollado una conciencia de su valor, de su dignidad, de su particularidad, de su condición irrepetible. Autogestionarnos, aprender a autogestionarnos es tomar conciencia, repito, ¿verdad? Y entender la responsabilidad que tenemos y también los poderes que tenemos. Tenemos que asumir, muchachos, el carácter creativo de la vida. Esto es muy importante y quiero subrayarlo. Nosotros participamos de la acción constante de la realidad. La realidad no es algo dado. La realidad es algo dado para los animales. Ellos no construyen, ellos no edifican, ellos de manera compleja, ¿no? Quiero decir, evidentemente construyen madrigueras, pero no modifican sustancialmente el entorno en el que viven, no se inventan un porvenir, no se inventan un futuro, no se inventan una historia humana como nosotros. Así que la realidad pasa por nuestras manos. Somos los agentes, digo yo, ¿no?, de la realidad, somos la conciencia de lo inerte. Es maravilloso estudiar la historia porque ahí nosotros podemos observar claramente con total nitidez la evolución de las ideas, pero también la evolución de los actos. Y todo eso no es obra de grandes hombres, no, es la sumatoria de esfuerzos personales de tipos como tú y como yo, seres anónimos que viven ahí en su casa, que están ahí trabajando en lo suyo, ¿no? La gente desprecia estúpidamente el poder de la disciplina, el poder de la gota quebrada a la piedra, dice el lugar común, ¿no? Bueno, sí. La gente, por ejemplo, yo he conocido personas, y a mí me ha pasado también, personas que son inteligentes, ¿ya? Pero que son muy ambiciosas. Entonces, quieren construir un gran edificio, pero no quieren empezar a escarbar para poner los cimientos. Lo que quieren es poner el último tornillo, la última placa de metal, y ¡pum!, de pronto que ya exista aquella obra magnífica. No, hombre, no. Para que exista el Empire State, o para que exista, qué sé yo, la torre de Freedom Tower, ¿cómo se llama? La torre esta que está ahí donde estaba la Estatua de la Libertad. Perdón, donde estaban las Torres Gemelas. Pues se tuvo que trabajar durante mucho tiempo. Y uno se para ahí, las ve altísimas, con todo de cristal, con esta forma extraña que tienen así como un poco como retorcida, ¿no? Pero es el producto de muchísimas horas de trabajo. Yo les digo a mis alumnos cuando, por ejemplo, les muestro todo el programa del curso y todas las actividades, todo perfectamente montado en internet, yo les digo, sean conscientes que detrás de esto hay muchísimas horas de trabajo de muchas personas. Humildemente aquí en este podcast en el que estoy hablando, pues detrás de todas estas notas que estoy compartiendo hay horas de trabajo, hay horas de esfuerzo y muchísimas horas de vida y de lectura y de pasión, ¿no? La historia parte de nosotros. Asumamos la trascendencia de nuestras minúsculas tareas. Yo siempre he defendido la noción de solidaridad intergeneracional. Debemos pensar, muchachos, en los que vendrán, debemos allanar el camino para que las condiciones de vida sean mejores, siempre mejores, siempre mejores. El progreso se levanta sobre un pacto de trabajo compartido que se extiende en el espacio y en el tiempo. Gracias a la tecnología, por ejemplo, ahora es posible colaborar con gente que está del otro lado del mundo. El otro día me levanté como a las 3 de la mañana para
ponerle un examen a un muchacho que estaba en Jordania, no sé dónde, al otro lado del mundo. También he puesto exámenes a horas extrañas a muchachos, sobre todo que están en China, que son estudiantes de esta universidad donde yo trabajo, pero que se quedaron allá por el COVID y no pueden regresar, ¿no? Podemos trabajar en el espacio, pero también en el tiempo. ¿Y no me crees? Pues ve a una biblioteca, ponte a estudiar y ahí estás entrando en diálogo con los muertos. Estás trabajando con gente que ya no existe, que desapareció para siempre, que son un montón de polvo y nada más. Bueno, la importancia de la autogestión, la historia parte de nosotros. Esos son los dos puntos que hemos trabajado rápidamente. Vamos al management. Punto número 3 dice: el management es interpretación y acción. Y aquí es mi mero mole, la idea de la interpretación. Tenemos todos, muchachos, la altísima obligación de interpretar el mundo y a nosotros mismos en el mundo. Somos intérpretes, somos hermeneutas, somos traductores. Nuestra inteligencia tiene una función traductora, como digo, ¿no? Queremos comprender lo que nos rodea, las causas primeras, los motivos de los demás. Sin esta disposición intelectual seremos siempre rehenes de las circunstancias y no pocas veces, como la misma historia lo demuestra, de los demás. El ser, la condición fundamental del ser es la traducción, es la interpretación, y esto ha ocurrido desde que el hombre es hombre, desde que el hombre abandonó su caverna, su rama, empezó a observar el mundo que lo rodeaba y empezó a entender que ahí había cosas, había fenómenos que se planteaban cotidianamente o sistemáticamente. Entonces aprendió a deducir que de los truenos y de los rayos venía la lluvia y tenía que aguarecerse. Entonces estos signos de la naturaleza se convirtieron en signos traducibles. Le estaban indicando algo, había una relación de causalidad. De la enfermedad la muerte y de la muerte la extinción, por ejemplo, ¿no? Y después viene la idea de los rituales funerarios para tratar de preservar la existencia, por lo menos de una manera simbólica, de aquellos miembros de nuestra comunidad que mueren o morían en ese entonces, ¿no? Bueno, lo seguimos haciendo nosotros de igual manera, ¿no? A través de los monumentos funerarios o de los rituales propios de la muerte. El management o la gestión y retrotraigamos, ¿cómo se dice esto? Retrotraer, ¿no? Retrotraigámonos hasta el punto fundamental, que es el kilómetro cero, que es el de la idea de la autogestión. ¿Qué es lo que yo propuse? Bueno, hacer un análisis, un balance. Eso es interpretar, pero lo que estamos interpretando no es al otro, estamos interpretándonos a nosotros mismos. Interpretamos sobre todo para proponer caminos, muchachos, para generar alternativas y también soluciones, por supuesto, a los problemas que tenemos que enfrentar como especie y como civilización. Cuando yo tomaba clases de matemáticas, muchas veces cometía errores estúpidos. ¿Por qué? Porque no leía bien las instrucciones. Y a mí me daba un coraje y los profesores me decían, por bruto, pues ¿por qué no lees bien? Si hubieras leído bien y hubieras sido un poco más escrupuloso, más cuidadoso, no te hubiera pasado lo que te pasó, que perdiste tantos puntos en el examen nada más por descuidado. Entonces, interpretamos para saber por dónde vamos a agarrar. El punto primero, antes de tomar acción, antes de actuar, mejor dicho, es saber dónde estamos, saber cuál es nuestra situación, cuáles son los obstáculos o cuál es la naturaleza de los obstáculos que tenemos que salvar, ¿no? Que tenemos que superar. Yo propongo un eje. Es el eje que implica el acto de interpretar para movernos a la acción y a la evaluación. O sea, yo no vengo a inventar nada nuevo. Esto es más viejo que el conejo de la luna, ¿no? Se trata de un modelo racional, antiguo y también hay que llamarlo así, clásico, ¿no? Aristotélico. No somos ángeles, ni tú ni yo somos ángeles, pero tampoco somos bestias movidas exclusivamente por el instinto, ¿no? En el corazón de todo esto debemos colocar siempre a la prudencia. Entonces, repito, tenemos un eje que va de la interpretación a la acción, a la evaluación. Son 3 escenarios. Yo interpreto, yo actúo en consecuencia y después evalúo. Claro, tengo que evaluar para saber si lo que estoy haciendo está teniendo una incidencia en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy a dieta, si yo estoy haciendo ejercicio y no bajo de peso, pues qué caray, algo está pasando, ¿no? Entonces yo tengo que evaluarme. ¿Cómo me evalúo? Pues me subo a una báscula.
a una balanza y ya sé cuál es mi peso. Entonces ya puedo saber. Si no mido, no puedo saber. Evaluar es medir. Decía que no somos ángeles, pues, pero tampoco somos bestias, ¿no? Somos ángeles y bestias. Por eso es importante colocar en el centro de todo a la balanza per se, o la balanza por autonomacia, la balanza de la prudencia, que nos indica siempre cuando nosotros estamos caminando fuera de la ruta o del camino que debemos recorrer. Ese fue el punto número 3. El management es interpretación y acción. Punto número 4 dice, el management es el corazón del progreso humano. Nada más y nada menos. No se trata de algunas cuantas ideas de algunos empresarios o de los empleados de los empresarios, de los managers. No, ¿qué va? Lo que nosotros conocemos como el management empresarial, pues es el decantado y es el producto de una reflexión constante que se ha hecho a través de los años, pero ha estado siempre ahí. Ahí donde ha habido organización humana, ahí ha habido management. Es más, incluso en las condiciones más rudimentarias, donde había un clan, un pequeño clan, un grupo de familias, pues había que administrar ahí recursos, tiempo, ¿no? Había que defenderse de los animales, había que detallar un plan de acción para ir a cazar, para conseguir la manutención, ¿no? Había que, pues, definir quién iba a cuidar a los hijos, a los chicos de la comunidad, etc. Ahí ya había management. Cuando hablo de management, yo siempre hablo de libertad. Libertad para ser, para estar y para tener. El ser humano precisa, o el ser precisa estar en un lugar, habitar un espacio físico, pero un espacio cultural, ideológico. Y también precisa tener. No somos, decía yo, ángeles. Somos seres materiales. Y necesitamos, claro que yo aquí estoy en un escritorio, no estoy volando o levitando como los iluminados, no, estoy en un sitio y pues necesito comer y descomer y necesito cuidar mi salud y descansar como todos. Entonces yo necesito recursos que me permitan mi evolución, recursos materiales que permitan mi evolución personal, que entraña la materia y el espíritu. Por eso es importante tener. Progresar es poder saber dónde estamos, muchachos. La conciencia, con qué contamos, lo que podemos hacer y quiénes nos acompañan en nuestro camino por el mundo. No vamos solos, somos peregrinos que caminamos en grupos. Esta toma de conciencia es el punto de partida de la vida que somos todos. No me deja la garganta, ¿saben? Bueno, ya termino, es que estoy aquí con la calefacción, ya les contaré. Progresar es poder volver sobre nuestros pasos, decía, ¿no? Recomponer el camino. Es la recursividad, ¿no? El mundo del humano se hunde sus raíces en la realidad. No te despegues de la realidad porque te vas a volver loco. Y el problema de vivir con la realidad es que estamos rodeados de 1.000.000 de circunstancias. Entonces, esto implica que nuestros planes nunca suceden, nunca suceden, ni sucederán como nosotros queremos que sucedan. Nunca. ¿Por qué? Porque es imposible prever todo esto, todos los cambios, todos los accidentes que nos vamos a encontrar. Es imposible, muchachos. Entonces, nosotros tenemos que volver a comenzar siempre, hasta que muramos. Por eso decía que hay que evaluar. Claro, hay que evaluar. Hay que interpretar, hay que actuar y hay que evaluar. Este elemento de evaluación permite la recursividad, permite regresar otra vez sobre lo andado. Entonces, hacer una evaluación después de que nosotros hemos caminado una jornada, entonces nosotros decimos, ya. Fallo aquí, fallo acá y fallo acullá. Entonces, hay que ajustar. Esto es el management y esto es el corazón del progreso humano. Ahí donde no hay management, hay caos. Impera la ley del más fuerte, la ley de la selva, la anarquía. La prudencia, que es el juez supremo que debe dirigir nuestros pasos, es, a mi juicio, un feliz matrimonio de razón y pasión, es decir, de sentido. Este matrimonio de razón y pasión deviene en sentido, que es fundamental. Y por último, vamos al punto número 5,
En el punto número 5 dice que nosotros trascendemos de la persona al encuentro con los demás. De la persona al encuentro con los demás. Recuerdan que empezamos hablando de autogestión, ¿verdad? La importancia de la autogestión. Bueno, necesitamos partir de la autogestión, pero no podemos quedarnos en nosotros mismos. Robinson Crusoe, siempre digo el mismo ejemplo, Robinson Crusoe tenía una autogestión maravillosa y nosotros leemos la novela y vemos cómo tenía sus inventarios y cómo había salvado del buque que había ahí encallado, pues algunos productos, harina y no sé cuántas cosas más, pero estaba solo, estaba radicalmente solo, por lo cual era un hombre incompleto. Y no estaba solo porque quisiera, sino porque la vida lo había colocado en esa situación, ¿no? El puente fundamental que nos une con los demás es el diálogo, es la palabra. Por eso le enseña a Viernes a hablar, ¿no? Le enseña la lengua. A través del lenguaje, a través del diálogo nos relacionamos con la parte más trascendente de la realidad, que es el otro. El otro, siempre el otro. Dialogar es comprender mejor la realidad. La civilización no es una suma de uno más uno más uno más uno más uno de individualidades, no. Es una conjugación de individualidades. Es uno por uno, por uno, por uno, por uno. Hay una multiplicación de recursos cuando hay una acción de conjunto. Estamos dulcemente condenados, muchachos, a trabajar en equipo. Es gracias a este encuentro que todos podemos desarrollarnos personalmente. ¿Qué es un ser humano que apenas nacido es abandonado en una isla desierta? Pues el pobre Robinson Crusoe era un náufrago, pero era un ser humano que había sido educado por una civilización. Si nosotros vamos a suponer que encontramos la manera de mantener a una criatura viva desde que es recién nacida en un aislamiento total, pues estamos generando un monstruo. Difícilmente tendrá la posibilidad de hablar, obviamente, y por lo tanto su capacidad de reflexionar va a ser nula. Es una tragedia, una monstruosidad, ¿no? Nuestra condición personal se encuentra profundamente vinculada a la de los demás y me da mucha alegría decir esto. Si yo estoy hablando aquí, ¿por qué estoy hablando? Y porque a mí me interesa llegar a otras personas. Yo no me estoy hablando para escucharme. Aquí tengo mis headphones, ¿no? Mis audífonos o mis auriculares para que... no porque quiera escuchar mi voz. No, para escucharme mientras hablo, para darme cuenta si estoy pronunciando bien o mal las palabras. Pero el objetivo no es que me escuche yo, el objetivo es que me escuches tú. Y el objetivo es que esta comunicación se convierta en comunión. Y la comunión deviene en comunidad. Comunicación, comunión, comunidad. Todo esto a partir del diálogo. Y voy a insistir mucho en lo mismo. Vámonos hacia atrás. Partimos de la toma de conciencia fundamental de la autogestión. ¿Ustedes se acuerdan en el Génesis cuando Adán descubre que está desnudo porque ha comido del fruto del árbol de la ciencia? Pues esa es una toma de conciencia. Conciencia versus la inocencia. El inocente no sabe que está desnudo. El consciente sí. El inocente no sabe que es mortal. El consciente sí. Los animales son inocentes. Van desnudos y no se preocupan. No saben que son mortales. Simplemente suceden, acontecen. No mueren, se extinguen. Como el fuego. Pero tú y yo somos conscientes. Entonces, Adán, ¿qué es lo primero que supo Adán? ¿Qué es lo primero que supo Adán? Bueno, pues que tenía que trabajar, tenía que administrar recursos. Tenemos conflictos y divergencias, es verdad, pero es fundamental que establezcamos todos un suelo común,
un sistema de reglas compartido por todos. De otro modo, muchachos, pues estamos condenados a la extinción, a desaparecernos como especie. Y no lo digo hiperbólicamente, lo digo porque lo creo, ¿no? Lo que vemos ahora en estos días, lo que fatalmente vemos ahora en estos días, es precisamente eso, ¿no? Una atomización, una dispersión provocada. La idea de que yo no puedo convivir con alguien que no piense como yo es una monstruosidad. Nos castra, nos condena al fracaso planetario. Yo puedo perfectamente no pensar como piensas tú, pero hay algo en lo que tú y yo debemos estar de acuerdo siempre, 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 y es en la manera en la que nosotros vamos a solucionar nuestros conflictos. Bueno, si ustedes se fijan, he hecho un recorrido rapidísimo que va desde la persona, pasando por la organización, el trabajo en equipo, a la sociedad, a las reglas del juego que nosotros tenemos que implementar para que nosotros podamos vivir y convivir en santa paz y producir en santa paz y que dentro de nuestras diferencias podamos progresar. Yo no quiero aplastar a alguien que no piensa como yo, esa es una actitud propia de mandriles. Yo lo único que quiero es encontrar una manera de trabajar y de convivir con aquellas personas que son diferentes a mí. Bueno, muchachos, creo que ha sido suficiente. Me pasé otra vez, pero un pelín. Ya le voy reduciendo. Bueno, les recuerdo, pueden suscribirse a este canal, muchachos. Pueden también darle clic ahí a la campana para que ustedes reciban información que sepan, ¿no? Reciban una notificación de cuando yo publique este podcast. Lo voy a publicar los días lunes. Ya decidí hacer esto. Lo voy a publicar los días lunes. También en el canal de Homo Prudens, ahí publico, en YouTube, publico la versión de video de este podcast. Y otra cosa que quiero decir es que también ahí en el canal de YouTube, todos los días a las 9 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos, publico una pequeña cápsula, son como 5 minutos, de una reflexión que tomo yo de mi libro, de mi cuaderno, que aquí se los voy a mostrar. Bueno, no se ve porque no hay luz, ¿no? A ver, aquí se ve. ¿Sí? Es una carpeta y aquí escribo todos los días, pues. Es una especie de devocionario, es un texto en el que yo escribo y reflexiono. Yo le llamo el obsesionario, ¿no? Porque son ideas recurrentes, ideas a las que vuelvo una y otra vez, porque creo que son ideas que yo necesito trabajar, son ideas que me constituyen y que me ayudan a vivir. Bueno, ahora sí nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.